La gran oportunidad de generar ingresos con el trading. Trading, oportunidad de generar ingresos o una estafa disfrazada de network marketing. Vamos a ver, todo este tema nace porque después de que publiqué hace unos días algún video a donde fui a un evento de Bitcoin y hablaba un poco de inversiones y demás, mucha gente empezó a preguntar sobre qué onda realmente con el trading, ¿no? Al final la comunidad manda, así que decidí hacer este video que lo voy a llamar el capítulo 2, que es los conceptos básicos, o quizá antes que básicos, para empezar a invertir. Así que aquí vamos a hablar de varios temas importantes. Primero, un poco de economía, incluso un poco de historia ahí, y luego vamos a ir desarrollándolo. Así que, bueno, vamos a arrancar. Entonces, para entender esto del trading, tenemos que entender algunos conceptos básicos de economía. Estos principalmente son tres mercados en los que los famosos traders están operando, ¿no? El primero es el mercado de bolsa de valores, es decir, el mercado bursátil. El segundo es el mercado de divisas, el famoso Forex. Y el tercero es el mercado de criptomonedas, Bitcoin y otros, ¿no? Vamos a ver qué es cada uno de estos, ¿sí? Y vamos a arrancar por el mercado bursátil. Hablando un poquito de historia, ¿sí? La primer bolsa de valores del mundo fue la bolsa de valores de Ámsterdam. Esta nació en el año 1602 junto con una compañía holandesa de las Indias Orientales. Básicamente esta empresa se dedicaba a hacer todo el comercio con Asia y demás. Esta fue la primera empresa en el mundo de emitir acciones al público, en los cuales pues muchas personas empezaron a invertir, a comprar acciones, comprar participación. Ahorita vamos a hablar un poco de eso, de esta empresa, ¿no? Entonces nace esta bolsa en 1602, ha pasado mucho, esto era un sistema económico totalmente distinto al que hoy conocemos. Y luego nace, mucho después, la Bolsa de Valores de Estados Unidos, que nace en 1792. Esta bolsa de valores, by the way, a propósito, es la bolsa de valores más grande del mundo hoy, es decir, con mayor capitalización, es decir, donde cotizan las empresas, perdón, más grandes o con mayor capitalización en el mundo. Y la de Ámsterdam sigue siendo importante. Existen bolsas, de hecho, de valores en otros países. Pregunta, Gabriel, ¿existe bolsa en Guatemala? Sí, existe una bolsa de valores en Guatemala. Aquí es un poquito distinta porque no es que se opere 24/7 o en ciertos horarios los 7 días a la semana, sino que realmente son como, ahí tiene un nombre, pero tiran, digamos, las ofertas y entonces yo digo, bueno, yo compro aquí bonos o compro acciones de esta empresa que está ahí y así. Entonces es un poco distinto versus la bolsa de valores de New York, que los brokers y demás, que quizá les haga sentido. Pero bueno, voy a rebobinar un poquito y para los que tal vez ni siquiera saben de qué estoy hablando, ¿qué es la bolsa de valores? Imaginémonos que existe un mercado, ¿sí? El mercado donde compran sus cosas, sus verduras, etcétera. Pero existe ese mercado para comprar participación de diferentes empresas. ¿Por qué? Las empresas tienen varias formas, pero digamos principalmente tres formas de financiarse. Es decir, yo tengo una empresa y tengo tres formas de financiarme. Con mi plata, que le inyecto para decir, mi empresa crece, la escalo y demás. La segunda es con financiamiento, es decir, voy a un banco y digo, mira, préstame 100,000 quetzales para invertirle a mi empresa y hacerla crecer, y etcétera. Y la tercera, precisamente, son los mercados bursátiles. Es decir, yo publico mi empresa, no es tan simple, pero es decir, una empresa está pública que vende participación de un mercado. Entonces, estas al final captan inversión de diferentes personas en el mundo que quieren invertir en mi empresa y que por ende tienen una pequeña parte de mi empresa, ¿no? Y de esa forma, pues yo como empresa me beneficio y puedo llevar a cabo todos mis procesos y mi expansión y todo lo demás, ¿no? Entonces, pregunta, ¿puedo comprar acciones de Apple, de los teléfonos, ¿no? Del iPhone? Sí, puedo comprar acciones de Apple, puedo comprar acciones de Google, puedo comprar acciones de Facebook, puedo comprar acciones de Amazon, puedo comprar acciones de muchas otras empresas que van a encontrar principalmente en la Bolsa de Valores de Estados Unidos, y como decía, hay otras en las que ustedes, evidentemente, pueden invertir y tener una pequeña parte. ¿Cómo funciona este mercado? Yo compro una acción, por ejemplo, a $100, la acción de X empresa, imaginemos Apple,
Y dentro de 5 años, la acción, por el crecimiento económico de la empresa y por muchas otras cosas, toma valor. Entonces, dentro de 5 años, la acción vale $200. Eso significa que en 5 años yo dupliqué mi inversión, dupliqué el valor de mi acción y eso evidentemente es un 100% de ganancias. No están así, normalmente oscilan entre un 10 a un 20% de crecimiento anualmente, que en inversiones ya es un número realmente muy importante, porque si comparan otros instrumentos de inversión, como son el tema de los bancos, ¿no? Un plazo fijo, que seguramente lo han escuchado, o una cuenta de ahorros básica, los rendimientos andan entre el 8, entre el 6, y eso realmente es poco, versus la inflación, que es algo de lo que ya vamos a hablar, ¿no? Entonces, más o menos ya hablamos qué es el mercado bursátil de bolsa de valores, y otra vez, aquí operan los famosos traders, y digo, bueno, compro una acción, la vendo, más cara o al revés o como sea, y eso ya viene un poco siendo como trading, ¿no? El segundo tema o el segundo mercado financiero que nace, los traigo en orden, ¿sí? Es el mercado de divisas, o más conocido como Forex, o el mercado donde normalmente, a menudo estas gentes, personas que hacen estas estafas piramidales, para traerlos acá, es del que se apalancan. Este, de hecho, quizás sea el más delicado, más peligroso y en el que más de economía tenemos que saber realmente para poder operarlo. Entonces, ¿qué es el mercado de divisas? Decía que la bolsa de valores nació en el 1602, la de Ámsterdam, que era un sistema económico, monetario, político totalmente distinto. ¿Y por qué? Después de la Segunda Guerra Mundial en el 44, 1944, hubo una reunión de todas las Naciones Unidas, habían creo que 44 países, esto en Bretton Woods, en Estados Unidos, y de hecho hoy se le conoce como los acuerdos Bretton Woods, así como se escucha, donde básicamente se unieron todos los países, en ese momento los más importantes. Estados Unidos tenía más del 50% del Producto Interno Bruto de todo el mundo, para variar, Estados Unidos aprovechándose un poco de la situación. Entonces, el acuerdo que se hizo era para llevar a cabo un plan económico global que permitiera a todo el mundo crecer, la expansión y demás. Estados Unidos dijo, yo propongo algo. Todo el mundo pone un valor de su moneda respecto a mí, es decir, al dólar, y a cambio, cuando sea necesario, yo les voy a cambiar oro por dólares, y fijaron el precio del oro a $35 la onza de oro, ¿sí? Entonces el mercado empezó a funcionar. Estados Unidos, repito, era gigante en ese momento, los países empezaron a ir bien. Y en el 1971, un presidente apellido Nixon dijo, ¿saben qué? Ya no les voy a mantener el precio del oro, ¿no? A partir de hoy, dejo este acuerdo que teníamos, los famosos Bretton Woods, esos son dos momentos importantísimos en la economía. Entonces el presidente dijo, ¿saben qué? Ya no. El oro se queda flotando al precio que sea necesario. By the way, saben que el oro es finito y eso le da cierto valor. Vamos a hablar un poquito al respecto en un momento. Entonces, en ese momento, ¿qué pasó? En economía, en tiendas en países y en mercado de divisas, que es de lo que estamos hablando. Básicamente, las monedas se quedaron fluctuando. Aquí hay varios regímenes monetarios que los países manejan, pero voy a hablar principalmente de dos. El primero es un régimen flotante, donde básicamente están esas monedas en el mentado Forex o en el mercado de divisas. ¿Por qué están ahí? Realmente están las monedas de países muy desarrollados, de economía muy grandes, que no necesariamente la fluctuación de esas monedas afecta al país en sí y a la economía del país. ¿Guatemala está ahí? Definitivamente no. Ahí está el yen, el euro, el dólar, entre otras monedas que la gente que, por cierto, ha estado en esto del trading quizá le suena parecido. Y entonces, ¿qué pasa? En ese sistema flotante, normalmente las monedas varían de precio y tienen pequeñas fluctuaciones, así, todos los días, y esto depende de dos factores principalmente, que es la oferta y la demanda. Aquí hay gente haciendo trading en todo el mundo. Entonces, pregunta, ¿yo puedo hacer trading? Realmente sí. ¿Es arriesgado? Un montón. Y principalmente si no conoces de economía y de estos temas que estamos platicando. Entonces, volviendo. Las monedas están fluctuando. Si hay mucha gente queriendo comprar, eso se llama demanda, las monedas suelen agarrar valor. Y si hay mucha gente vendiendo,
pues ¿cómo les explico que esto va a bajar, no? Entonces, por eso digo, dependen un poco de la oferta y la demanda. Ahora, ¿qué pasa en un régimen diferente, donde es un régimen administrado por el Banco Central o por la Junta Monetaria o lo que sea según el país que maneje las políticas económicas y monetarias del país? Aquí hay varios temas mucho más extensos y más importantes y los vamos a hablar porque principalmente son, repito, conceptos básicos como dije al inicio, si alguien quiere entrar en inversiones, ¿no? Entonces es bien importante. Entonces, los bancos centrales normalmente están monitoreando y cuidando cuatro cosas. La inflación, que es el incremento general de los precios de todo, ¿sí? En un país. El segundo es el valor de la moneda, es decir, la tasa de cambio per se, ¿sí? El desempleo, que también es un factor bastante importante. Y el crecimiento económico del país, más conocido como el PIB o el Producto Interno Bruto, que a menudo, pues seguramente han escuchado en noticias y demás, ¿no? Ay, ya perdí mi chivo aquí. Entonces, los bancos centrales controlan estas cuatro variables, principalmente con dos cosas. Otra vez, con la oferta monetaria. Al final, el Banco Central en cada país es el encargado de literalmente emitir la moneda. En Guatemala es el Banco de Guatemala. El Banco de Guatemala es el encargado de imprimir billetes, literalmente. Ojo, esto no se suele hacer así como a lo loco, porque eso traería una inflación muy alta. Y bueno, hay historias ahí como en Argentina, que uno de los principales errores, digamos, que cometieron en su política monetaria fue imprimir mucho el billete. Entonces el país empezó a perder confianza en la moneda local y tener más confianza en dólares. Entonces era como quien dice, todo el mundo quiere vender, aparte hay mucho dinero, entonces perdió valor. Y hoy, de hecho, bueno, hace varios años, la moneda se duplicó básicamente. Entonces aquí viene una pregunta clave. Y sabiendo principalmente que Guatemala es un país que tiene mucha remesa. Entonces, normalmente las personas que están en Estados Unidos mandan $1,000 para Guatemala. Y esos $1,000 que son 7.85 de cambio. Entonces son 7,885 quetzales. ¿Qué pasa, Gabriel? Si la moneda sube, es decir, si por dólar me van a dar 10 quetzales, aparentemente eso es bueno, ¿no? Entonces, claro, las personas que están en Estados Unidos y mandan $1,000, ahora no van a tener solo 7,885, sino que van a tener 10,000. Eso parece bueno, pero realmente económicamente es un gran problema y eso es lo que le ha pasado a las monedas de otros países que realmente se devalúan contra el dólar. Recuerden que el dólar lo tenemos como referencia. Entonces, si la moneda quetzal termina dando 20 quetzales por $1, eso no significa que agarró precio, realmente lo perdió, ¿no? Al revés fuera que nos equiparamos, digamos, al precio del dólar. Ya la moneda no vale 7.85, sino que vale 3. Eso sería realmente un crecer la moneda, ¿no? Entonces, ya hice un poquito de paréntesis aquí. Estamos hablando de que el Banco Central regula todo esto o lo controla diariamente, literal, con dos temas, con esa oferta monetaria que les estaba diciendo, con el dinero circulando, y dos, con las tasas de interés. Esto para incentivar o, o más bien o no incentivar el consumo. Es decir, si el crédito está caro, las personas normalmente no vamos por crédito, no compramos carros, no consumimos, no compramos cosas que necesitemos o querramos, hablando de hábitos financieros, sino que como que nos calmamos, ¿no? Entonces, las tasas de intereses las suele utilizar el Banco Central para controlar estos temas, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar del ciclo económico. ¿Qué es el ciclo económico? Es un ciclo, otra vez, fluctuante, no tiene que ver con la moneda necesariamente que hablamos antes, pero siempre, 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 en cualquier momento que uno evalúe monetariamente o económicamente más bien un país, está en una de estas fases del ciclo. Las fases son expansión, cuando están creciendo, en un auge, cuando estás a tope de la economía del país, en depresión, que puede estar bajando, esto pasa un poco en pandemia, y en recesión, que estás como en el último punto, ¿no? Entonces, voy a hacer una grafiquita, que por aquí van a ver, para explicarles un poco esto, ¿sí? Entonces, tenemos una gráfica donde no estoy dibujando. Voy por aquí. Negro, sí. Entonces tenemos una gráfica donde sube y baja, ¿sí? Entonces, podemos decir que aquí,
hay una expansión, perdón por mi letra, aquí hay un auge, aquí abajo hay una recesión, no, perdón, sí, recesión, y al final hay una depresión. Soy doctor, por eso la letra. Entonces, ¿qué normalmente pasa en este ciclo? Aquí en algún momento después de una depresión debería volver a subir, y aquí antes de la expansión debió haber bajado. ¿Por qué este ciclo? Y les va a parecer raro, pero normalmente la política monetaria define este ciclo en los países, y esto realmente es muy sano. Entonces, ¿qué pasa en una expansión? Normalmente el crecimiento económico del país está subiendo, ¿no? ¿Qué es el crecimiento económico? Pues es el PIB, aquí. Pero eso es peligroso porque, a su vez, también puede estar creciendo la inflación. Y recuérdense que el banco debía controlar la inflación. Entonces, esto puede ser peligroso, repito, si el crecimiento económico es muy alto. ¿Por qué sube la inflación? Porque solemos empezar a gastar, ¿no? ¿Qué hace un país o la política monetaria del país en ese momento? Cuando eso se está saliendo de control, es decir, la inflación, que es lo que principalmente controla, aquí en algún punto el Banco Central dice, epa, quieto, vamos a bajar, perdón, vamos a subir la tasa de interés. ¿Para qué? Sube la tasa de interés y entonces en automático el país empieza a controlar, a calmar, a bajar el gasto, ¿sí? Y esto hace que no necesariamente venga una recesión, pero sí que haya una desaceleración y que el crecimiento se calme, ¿no? Y se mantenga abajo. Entonces, de esta forma vamos controlando estos temas. ¿Qué pasa con el tipo de cambio en este momento? Misma historia. Cuando estamos en un auge, cuando la tasa de interés sube, normalmente esto es un balance económico que para inversión extranjera es muy bueno. Entonces, cuando tenés una alta valoración de la moneda, pues inversión extranjera entra y eso mantiene el precio de la moneda, es decir, el tipo de cambio. Y esto, repito, genera estabilidad, genera confianza en la población y también cómo está siendo visto el país desde afuera. Y eso genera que realmente tengamos una economía estable. Que por cierto, Guatemala es una de las economías más estables en los últimos 20 años de Latinoamérica. Y esto se le atribuye precisamente a una política monetaria bastante controlada, bastante conservadora, a muchas fuentes o reservas de dólar fuera de Guatemala. Y bueno, en general eso, ¿no? Pero repito, la economía de Guatemala es bastante buena. Entonces, ¿qué pasa en contraparte? Cuando una recesión viene, entiéndase un COVID como vino, aquí vamos para abajo, ¿no? Entonces el PIB empieza a bajar, ¿sí? Otra vez aquí, perdón por escribir esa letra B mal. El PIB empieza a bajar, evidentemente la inflación viene un poco de la mano con ella para abajo, ¿sí? Pero hay una tercera variable de la que no hablamos, que es la tasa de desempleo. Entonces, en la expansión, la tasa de desempleo bajó, estaba en contra, porque es decir, hay más empleo, ¿no? Y cuando hay una recesión, la tasa de empleo, realmente aquí, ¡pup!, se puede disparar para arriba, ¿no? Y eso también es un indicador que en este caso el Banco Central y la economía tienen que controlar. ¿Y qué hacen aquí? Otra vez, con las tasas de intereses, en este caso, cuando estamos aquí abajo, pues realmente no hay consumo, ¿no? Entonces, aquí el Banco Central puede hacer dos cosas. Subir las tasas, sube el porcentaje de la, baja las tasas, ¿sí? Entonces, esto incentiva a la gente a consumir más, a ir por crédito, a comprar, a gastar y demás. Y a su vez, ¿esto que creen que va a hacer? Que nuevamente venga una expansión acá hacia arriba, ¿no? Y que el ciclo económico, digamos, empiece otra vez a ir arriba. Hay inversión, hay consumo, hay gasto y esto va para arriba. En algún momento otra vez arriba se vuelven a estabilizar las tasas de interés y también el Banco Central puede aquí utilizar con mucha cautela la oferta monetaria, es decir, la impresión de billetes en circulación. Igual, en una depresión,
Cuando hay un auge normalmente le bajan un poco para generar como más demanda y esto al final estabilizar la moneda. Entonces, este es un poquito de economía pura. Realmente es importante que se sepa más o menos cómo se maneja el mercado de divisas. Otra vez, en Forex, que dijimos son tipo de monetario o régimen monetario flotante, es decir, no depende de todo esto que acabamos de ver, ¿sí? Y en este otro régimen, que es Guatemala, y por eso lo hablo, y son muchos países de Latinoamérica que no van a ver esa moneda en el famoso Forex, pues se manejan bajo este régimen, o en algunos lugares mixto, pero aunque esté fluctuante, el Banco Central el Banco Central o la Junta Monetaria interviene cuando el tipo de cambio se está como moviendo mucho, ¿no? Porque eso al final no le conviene. Y repito, Guatemala tiene una economía bastante estable desde hace mucho tiempo, eso lo pueden comparar. ¿Dónde pueden ver todo esto? El Banco de Guatemala suele dar datos trimestrales del Producto Interno Bruto, del PIB, del desempleo, de las tasas de intereses, eso cambia todos los días, y de muchas otras cosas, variables macroeconómicas, que aquí podemos ver, ¿no? Entonces, ya vimos el ciclo económico, ya vimos cómo es el tipo de cambio en flotante o en régimen controlado por el Banco Central. Ya vimos también qué es el mercado de divisas, entonces, en general, y también el mercado de bursátil. Entonces, si ven, vamos como atando cabos. Y por último, viene algo que se llama el mercado de criptomonedas. Y aquí vamos a hablar principalmente de Bitcoin, ¿sí? Y un poquito de activos. Entonces, ¿cómo nace las criptomonedas? Esto nació en 2009 con alguien bajo el seudónimo, un grupo o algo, llamado Satoshi Nakamoto. Nadie sabe quién es, ni dónde está, ni nada. Y nace este sistema como un sistema monetario no controlado por bancos centrales o por gobiernos como el que anteriormente les dije. ¿Cómo se logra esto? Hay una tecnología llamada blockchain, de la que voy a hablarles un poquito más después, pero básicamente es algo descentralizado donde el mismo Satoshi Nakamoto no tiene control. Aparte, se crearon monedas o bitcoins, en este caso finitos, son 21 millones de bitcoins que hay, de esos andan a 19,000 y resto en circulación. ¿Y cómo se obtienen el resto? A menudo a Bitcoin se le suele llamar el oro digital. ¿Por qué? Porque literalmente para tener esos otros Bitcoin que aún no andan en circulación, ustedes dicen, bueno, ¿y dónde están? Realmente hay que minarlos. El concepto minar viene de la equivalencia precisamente del Bitcoin con el oro. Donde ustedes saben, creo que nadie es minero por aquí, o tal vez sí, si me están viendo, pero sí saben que hay un proceso de minería que suele ser muy costoso, muy complejo. No existen empresas en Guatemala, vienen de Canadá o de otros lugares a minar. Entonces, Bitcoin es similar, solo que no necesitamos palas, máquinas y eso, sino que se necesita extremadamente altísimos poderes computacionales, hacer cálculos matemáticos y muchas cosas. Entonces, hay mucha gente en el mundo informático que está minando bitcoins, cada vez es menos, y básicamente cuando los minan, al igual que la minería de oro, lo que tienen pues es bitcoins, ¿no? Como premio. Entonces, hay un término ahí interesante, pero básicamente el bitcoin funciona así. Y repito, fue concebido para crear un sistema monetario fuera del control de los bancos centrales y tener esto, una transaccionalidad y demás, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con Bitcoin? Bitcoin no se imprime, se mina, ya lo decía, versus que un sistema monetario normal sí se imprime, y eso según la política monetaria de cada país puede tener un riesgo, y ya lo hemos visto en países, como digo, acá cercanos, Argentina, Venezuela, que realmente su moneda está muy devaluada, o si mucho hablamos de Colombia y la moneda está mucho más devaluada versus un quetzal en Guatemala, ¿no? Entonces, Bitcoin nace así. ¿Cómo funciona Bitcoin y cómo puede operar o hacer trading ahí? Pues misma historia o similar forma en el mercado bursátil, donde pues yo compro, ¿no? No necesito comprar un Bitcoin porque eso anda arriba de $100,000 en este momento, pero puedo comprar $100 de Bitcoin, ¿no? O $1,000 de Bitcoin. Y eso y el rendimiento ahí, entiendas, en términos de inversiones suele ser, yo compro ahorita $1,000 de Bitcoin y el Bitcoin está a $100,000 exactos.
Eso no es así, pero lo voy a poner de ejemplo, ¿sí? Y dentro de 2 años, el Bitcoin llega a valer eh, $200,000. Eso significa, otra vez, como el ejemplo de las acciones en Apple, que yo gané el 100% de lo que invertí. Es decir, en estos 2 años, mis $1,000 se convertirían en 2,000. Aquí hay muchos inversionistas de muy alto nivel. Por ejemplo, nuestro presidente aquí al lado de El Salvador, Bukele, tiene muchas reservas de Bitcoin y obviamente eso es una cantidad muy fuerte. Yo les hablo de una cantidad pequeña porque, digamos, esto es para arrancar, para principiantes, para conocer un poco de cómo funciona. Pero claro, pueden meter 1 millón en Bitcoin, pues, y seguramente lo van a poder hacer. Y entonces, en 2 años tendrían 2 millones, ¿no? Así que así es como en general funciona esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con Bitcoin? Y para terminar y comentarles por qué es tan confiable para la gente, para la comunidad que está en el mundo y para alguien como Bukele, presidente de El Salvador. Bitcoin nace y de la mano nace algo que se llama blockchain, que es una tecnología inmutable, inhackeable y muchos otros términos en esa línea aquí. Entonces, imagínense que en un mundo de divisas fuera como si hubiese un libro contable del cual no está en ningún lado, no lo tiene ningún banco central, ni ningún presidente, ni nadie, sino que simplemente está y está en copias idénticas en todo el mundo. Entonces, cada transacción o grupo de transacciones que ahí se hacen, en automático en todo el mundo, están las copias de todo. Entonces, es imposible que las hackeen, que las dupliquen, que creen más Bitcoin, sino que realmente está sobre esta red, que digo en términos coloquiales se llama blockchain, donde esto está y donde pues esto hace que sea bastante confiable y seguro. Que por cierto, de los 19 millones de Bitcoin que andan en circulación, se cree que muchos ya están perdidos. Esto porque, por ejemplo, yo compré Bitcoin hace 3 años y perdí la clave de mi wallet, ¿no? La wallet es esa billetera donde tengo el Bitcoin. Entonces en automático mis Bitcoins se perdieron, ¿no? Es un ejemplo. Tranquilos. Pero así funciona en general. Entonces, vamos a recapitular, ¿sí? Ya hablamos de economía, en ello, de mercado de divisas, de mercado bursátil, bolsa de valores y de mercado de criptomonedas. Los famosos traders operan en estos tres, y principalmente en el del centro, que es el mercado de divisas, que yo, para términos inversionistas, opinión personal, no recomendación financiera, diría que el mercado de divisas es el más complejo, porque todas estas fluctuaciones que ustedes ven todos los días y de las que seguramente han visto gráficas, pues eso es bastante riesgoso. Entonces, normalmente dicen, ok, compro una moneda barata, la vendo cara, y esos movimientos se hacen en poco tiempo, en minutos, en segundos, y eso puede generarles un estrés y demás complejidades. Entonces, cuando les dicen trading es la oportunidad de generar ingresos y principalmente de salir de tus términos financieros complejos, o en otras palabras, problemas financieros, eso no realmente es verdad, porque tienen que poner dinero en juego y básicamente es como que yo les diga, vayan al casino para salir de problemas financieros, a hacer apuestas, ¿no? Esto yo no lo recomiendo para nada. En todo caso, hablamos de inversiones, tener reservas en euro o tener reservas en dólares. Si saben de economía y dicen, bueno, la economía de Estados Unidos no va a caer nunca, sí es un buen consejo. Inviertan en dólares, en acciones o simplemente compren dólares y ténganlos ahí como reserva. Eso puede ser un consejo. Pero estar jugando a estas apuestas en el mercado de divisas puede ser complejo. Lo pueden hacer, es legal, totalmente, pero repito, yo creo que nadie sale de problemas financieros haciendo trading. Entonces, ojo con esas recomendaciones. Y bueno, vamos a salirnos un poquito del tema económico y de inversiones, por la razón que arranqué diciendo en el video, de que esto nace como peticiones de gente que preguntó qué es el trading realmente, qué hay detrás de esto, y sobre dos temas bien importantes que se están moviendo en este mundo y que terminan siendo estafas. Uno es el network marketing, o en español mercadeo en red, ¿sí? ¿Qué es el mercadeo en red? El mercadeo en red es un concepto que nace en los años 40, 50, si no estoy mal, con una empresa en Estados Unidos llamada Nutrilite, ¿sí? Donde
a diferencia de Coca-Cola y todas las demás marcas que ustedes ven anuncios, camiones repartiendo y haciendo todo este relajo, esta empresa dijo, todo el consumo o la ganancia que yo voy a dejar ir en esta distribución, en comercialización y demás, se la voy a dar a los socios que quieran venderla. Entonces, yo puedo vender, ustedes pueden vender y todo el mundo podemos vender. ¿Cómo funciona? Estoy yo aquí y empiezo a decirles, vendan conmigo este producto. Imaginémonos productos de nutrición, que por cierto hay muchas marcas por ahí. Entonces, si yo estoy vendiendo, imagínense 5,000 quetzales. Y tengo a 3 personas abajo vendiendo también 5,000 quetzales. 5,000 más 15,000, 20,000. Y estas 3 a su vez tienen cada uno 3 personas más. Otros 15,000, otros 15,000, otros 15,000. Eso realmente ya va siendo bastante dinero. Entonces, yo al final gano por la red que tengo y obviamente hay una facturación increíble en números. Imagínense si mi red fuera mucho más grande. Entonces, es una forma de mercadeo muy interesante que se mueve, que es real, que existen muchas marcas que lo hacen, que no lo estoy recomendando ni estoy diciendo que no lo vean, pero puede ser una opción bastante interesante, donde al final yo gano de esas comisiones y que suelen ser muy buenas, de toda esa facturación de productos y consumo que yo estoy haciendo o que mi red está haciendo, ¿sí? Pero de la mano con esto nace en un mundo paralelo con gente malintencionada otro tema que se llaman esquemas de Ponzi o estafas piramidales. Para explicarle esto, vamos a ir otra vez y voy a hacer una grafiquita. Entonces, en el concepto anterior, yo les decía que al final yo facturo en mi red muchos miles, incluso millones de dólares, quetzales o lo que fuera, y de eso toda mi red va ganando. Y obviamente alguien que está bajo mi red, pues tiene su propia red y así sucesivamente. Pero ¿qué pasa en un esquema de Ponzi? Ese nombre, por cierto, esquema de Ponzi, se le atribuye por un italiano especialista en estafas. Lo pueden googlear, ahí les va a salir en Wikipedia, Carlo Ponzi, que en su momento, allá por los años 20, 1920, pues hizo varias estafas y básicamente su modelo operaba así. Entonces, en este caso, otra vez, está por aquí alguien que se inventa este modelo y va a dar simplemente servicios de lo que sea, o de educación, o simplemente propone un fondo de inversión donde de los inversionistas que están entrando aquí abajo, inyectando dinero, y ojo, por eso aquí se suele hacer común el invitar personas a venir a tu extremada, interesante y gran oportunidad de inversión, ¿sí? Entonces, de las personas que están inyectando plata aquí abajo, ¿sí? Dólares, dólares, dólares y más dólares, se les suelen pagar rendimientos a las personas que están arriba. Obviamente al dueño, que al final es quien principalmente quiere lucrar, pero también a los primeros inversionistas que entraron aquí y que creyeron en la gran oportunidad, ¿no? Entonces, alguien puede formar un fondo de inversión donde promete rendimientos del 100% anual. Eso en ningún lugar de inversiones existe, pero alguien lo podría proponer. ¿Qué va a pasar ahí? Volvamos al grafiquito. Entonces, la gente empieza a invertir aquí, ¿no? Y no $1,000, invierten millones y millones y más millones, ¿sí? Y como esto se hace una red y más inversionistas se están entrando abajo, cuando alguien por aquí diga, mira, Juanito, necesito de mi fondo de inversión los rendimientos, pues básicamente se le pagan de las personas que están entrando. Aquí pueden haber crudas realidades, por ejemplo, que todo el dinero que está aquí entrando, que es el dinero del dueño, del principal, del que está haciendo la estafa, quizá nunca entró ni al mercado bursátil, ¿sí? Ni al mercado de divisas, ni al mercado de nada. Y quizá nunca hizo una sola operación financiera. Eso es un esquema de Ponzi, y de hecho han pasado esquemas de Ponzi enormes en muchos lugares. En 2000, se me olvidó el año, 2008. Sí, en 2008, de la mano con un problema económico fuerte con Estados Unidos, hay un caso, de hecho hay una película, se llama El Mago de las Mentiras. Había un doncito ahí, un señor llamado Bernard Madoff. Este señor hizo literalmente lo que les estoy graficando aquí por muchos años. Todas las bolsas, incluida la de Nueva York y Nasdaq, que es otra bolsa que por ahí existe, cuando investiguen van a conocerla, estaban en rojos, bajo varias crisis económicas que suelen haber. Y este señor prometía rendimientos fijos siempre.
En 2008, si no mal recuerdo la fecha, confírmenla por favor, lo detuvieron, el FBI lo agarró y demás, y dijeron, este señor nunca hizo una sola operación financiera para ese rendimiento. Y lo que estaba haciendo, pues lo de mi grafiquito, ¿no? Pagar los rendimientos a las personas que están arriba. ¿Por qué hablo de todo esto? ¿Por qué hable del network marketing? ¿Y por qué hable de economía? Y de lo que realmente hay detrás de inversiones. Porque a menudo personas en este mundo financiero se apalancan o disfrazan estas estafas piramidales con el modelo de network marketing, que puede ser bueno, para decir, vengan, inviertan, vamos a tener rendimientos altísimos y aparte por estar acá adentro les vamos a enseñar a hacer trading. Lo que yo les diría es, pregunten qué tanto estas personas realmente saben de economía, de política, de noticias todos los días y de estar viendo qué está pasando realmente en el mundo y a dónde mover realmente las inversiones para tener esos famosos rendimientos. Seguramente si les están ofreciendo rendimientos altísimos, esto no es real. Y también les digo, no necesitan estar en un grupo de personas donde les cobren una suscripción para poder invertir. Ustedes pueden invertir sin tener ningún intermediario. Obviamente necesitan un broker, una wallet, un lo que sea, que es una aplicación donde lo pueden hacer. Idealmente que esté regulada en Estados Unidos. Hay que investigar un poco esto. Hay mucho contenido en las redes sociales. Quizá a futuro lo vamos a ver. Pero es súper clave que tengan eso claro. No necesitan intermediarios, no necesitan pagar membresías y mucho menos les pueden ofrecer rendimientos mega súper altos. Así que este fue el capítulo de hoy. Fuimos un poco corriendo, pero creo que cubrimos los temas principales de cómo más o menos funciona la economía. Es un mundo gigante el que hay detrás. También hablamos de los diferentes mercados, bursátil, de divisas, de criptomonedas, cómo funciona. Les queda claro que esto existe y pueden invertir y espero darles una esperanza de invertir aquí. En este punto es importante que diga, antes de invertir hay que arreglar las finanzas, hay que sanar la relación con el dinero, como un amigo me dijo un día, y sobre todo no hay que invertir si estás con deuda, paga primero las deudas, tampoco vas a prestar para invertir. Entonces hay muchos consejos que podemos dar y no confundamos network marketing o mercado en red con lo que puede ser una estafa piramidal. Así que les dejo únicamente la duda. Sean demasiado curiosos, sean demasiado desconfiados y por favor, cualquier gran oportunidad que les venga, digan, ¿qué habrá detrás? Investiguen. Para eso tienen teléfono, para eso tienen internet y demás. Así que nos vemos luego. Chao.